Bienvenido, mi hermano Jonathan. Que Dios te bendiga y adelante. Bueno, primeramente agradecer a todos porque hemos podido compartir estos 3 días. Yo les cuento, en tiempo del coronavirus, las cosas han cambiado para todos, para nosotros también. El año pasado, el año tiene 52 sábados. De los 52 sábados, nosotros el año pasado creo que viajamos 40. En realidad estuvimos un año muy ocupado y pues normalmente a los hermanos les queda la incógnita sobre qué hacer o cómo cantar o qué es lo que es permitido, qué es lo que no es permitido. Principalmente yo trato de hablar solamente desde el enfoque de la Biblia, ¿sí? O sea, lo que la Biblia dice. Porque hay muchos que piensan de que la Biblia no dice nada sobre música. De hecho, he tenido que conversar con varias personas que hablan mucho acerca del silencio de la Biblia. Es un argumento muy recurrente donde dicen, bueno, la Biblia no dice nada sobre el reggaetón, por tanto, el reggaetón es permitido. La Biblia no dice nada acerca del vallenato, así que los hermanos costeños, mejor dicho, bailen su vallenato cristiano y no hay nada, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen eso y en realidad que nosotros como cristianos debemos comprender siempre que todas las cosas que no están escritas al pie de la letra en la palabra de Dios, de todas maneras tienen que ser juzgadas por el cristiano bajo ciertos principios bíblicos. Y esto es muy importante. Bien. Muy bien, este es un salmo realmente precioso. Y cuando tú lo miras, es un salmo más dentro de todo el canon, es un salmo completamente inspirado. No se puede decir, oye, este salmo no existe, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando uno habla de música y especialmente de música cristiana, la mayoría de los hermanos toman este salmo como que si fuera un escudo y dicen de que el salmo nos enseña que en la iglesia podemos ocupar toda clase de instrumentos y no solamente eso, porque si ustedes miran con detenimiento el versículo 4 dice alabadle con pandero y danza. O sea, podemos incluso bailar para el Señor. Pero muchos no se detienen solamente allí, sino que miren brevemente el versículo 1 dice alabad a Dios en su santuario. Entonces, muchos hermanos toman el versículo 1 y entonces lo suman con el versículo 4 y dicen, oh, entonces se puede danzar en el santuario. Ok, saben, este mito es bastante popular. Aquí, por ejemplo, tenemos algo bastante interesante. Es lo que le ha dado un escudo de protección a toda la gente que le gusta los ritmos bailables, que le gustan las baterías y las percusiones y las congas, y le gusta todo lo que es tropical, especialmente en nuestra cultura, ¿verdad? En nuestra cultura latinoamericana. A la gente que le gusta meter ese tipo de cosas, esto es, pero el versículo de oro, el caballito de batalla. Cuando tú hablas con este tipo de personas, da la impresión que el único versículo en toda la Biblia que hablara de música es el Salmo 150. Y ellos te dicen, el Salmo 150 dice que yo puedo danzar en la iglesia, vamos a danzar. Adelante, hermanita, le invito esta alabanza para que nos pongamos a mover el esqueleto, ¿verdad? Pues fíjense, queridos hermanos, de que en realidad es algo bien llamativo la forma en que se interpreta el Salmo 150. El día de hoy se han armado discotecas cristianas tomando como base el Salmo 150. El día de hoy se han armado incluso misatecas. Esto es impresionante porque la Iglesia Católica se caracteriza por ser bastante rígida en el aspecto de la adoración. Pero por allá en Centroamérica hicieron una misa en la cual, y hay una iglesia específica donde se celebran misa todos los domingos y con luces azules, de colores, estroboscópicas, con una pelota de espejos. Es algo impresionante. Ahora, tomando el Salmo 150, entonces muchos han dicho, bueno, ya no importa lo que se use, con tal que se use para bien. Esa es una frase incluso tomada. Marcos Witt lo decía mucho. Vino una vez a un programa aquí en Chile llamado Rojo contra Fama y él dijo en una entrevista,
usamos lo que venga, reggaetón, música, salsa, lo que venga. Nosotros ocupamos todo eso para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y en qué se amparan para poder decir eso? ¿Cuál es su fundamento bíblico? Siempre el Salmo 150. Y ahí tenemos un gran problema, porque si nosotros decimos de que el Salmo 150 es un salmo que se creó con la intención de que nosotros en el siglo XXI nos pusiéramos a bailar dentro de las iglesias, debo decirles que tengo en realidad mis aprehensiones para poder decir algo así. Por ejemplo, cuando ustedes simplemente leen en Primera de Corintios capítulo 14, dice, hágase todo decentemente y en orden. Bien, hágase todo decentemente y en orden. Hágase todamente en decoro. Bien, Pablo incluso reprendió a los que hablaban en lenguas todos al mismo tiempo para enseñarles que debían hacer todo ordenadamente. ¿Cuánto menos Pablo permitiría que se pusieran a danzar dentro de una iglesia? Bien, pero aquí tenemos el Salmo 150. Ok, vamos entonces a hablar primeramente de lo que el Salmo 150 no nos dice, para luego hablar específicamente en qué contexto real se encuentra el Salmo 150. Bien, tenemos dos posturas. Fíjense, el día de ayer yo les decía, cuando uno toma la Biblia, uno descubre que hay muchos versículos que nos dicen que en el santuario no se ocupaban toda clase de instrumentos. Bien, el Salmo 150 parece decir exactamente lo contrario, ¿verdad? Porque dice alabad a Dios en su santuario. Y luego dice la bocina, salterio, arpa, pandero, danza, cuerdas, flautas, címbalos y címbalos, ¿verdad? Los címbalos teruá y los otros címbalos, ¿verdad? Que eran los de júbilo, ¿verdad? El besimja. Ahora fíjense, esto es bien bonito porque nosotros somos adventistas del séptimo día y tenemos que aprender a tener un fundamento bíblico sólido. Bien. Por ejemplo, aquí en la pantalla podemos ver, por un lado tenemos los versículos que dicen que dentro del santuario se puede ocupar percusiones y danzar. Y en esta esquina de la izquierda yo tengo todos los salmos que mencionan eso. Solamente hay un versículo ahí, ¿verdad? El Salmo 150. Es el único que da la impresión de que en el santuario se podía danzar. Mientras que por otro lado tenemos a la mano izquierda una columna con todos los versículos que nos muestran de que en el santuario solo se ocupaban 3 instrumentos y las percusiones no se usaban. Entonces tenemos alrededor de 27 distintos versículos que mencionan la preeminencia de las arpas y que los tambores se quedaban fuera del santuario en aquellos tiempos en que se escribió el Salmo 150. Y por otro lado tenemos al único Salmo 150 que nos dice o que da la impresión de que se usaran las percusiones dentro del santuario. Porque hay que entender algo, queridos hermanos, y esto es muy importante. Somos adventistas del séptimo día. Y esto nos lleva a una cosa más importante aún. El adventista del séptimo día no puede elaborar doctrinas de un solo versículo. Bien, si fuera así, nosotros deberíamos creer que debajo de la tierra hay un infierno de fuego. Porque cuando uno lee Lucas 16 se encuentra con el rico y Lázaro, y el rico y Lázaro da la impresión de que hubiera un infierno de fuego donde la gente se está quemando, mientras otras personas se van al cielo. La misma creencia popular que existe hoy en día. Pero los adventistas del séptimo día no creemos doctrinas simplemente por un versículo. Tenemos que ver una coherencia bíblica. Y para encontrar la coherencia bíblica, nosotros vamos a Eclesiastés 9, versículo 4, que dice que los muertos nada saben. Y nos vamos al Salmo 145, donde dice, nadie te alabará en el Seol. Y nos vamos al Nuevo Testamento, donde Jesús dice, la niña no duerme, no está muerta, sino que duerme, e iré a despertarla, y se refiere a la resurrección. O sea, en todos casos, siempre la Biblia nos menciona que los muertos nada saben. Pero por esa razón nosotros creemos que los muertos nada saben, ¿bien? Porque hay un respaldo bíblico amplio. Ahora bien, en el aspecto de que si se usaban percusiones en el santuario o no,
Les invito a ver la imagen que tenemos enfrente y nos vamos a dar cuenta que hay más fundamento bíblico para decir que en el santuario no se usaban tambores que para decir que sí se usaban. Bien. Ok, entonces, en primer lugar, la interpretación de hoy es falsa por una razón. No tiene un respaldo teológico. Pero vamos a avanzar un poquito más. La nueva interpretación de que podemos danzar dentro de las iglesias y todo eso tampoco tiene un respaldo histórico. Bien. Y esto para mí es más importante. Por ejemplo, aquí tenemos en la columna izquierda, dice, no cometerás adulterio. ¿Quién dijo eso? El Señor, ¿verdad? Éxodo 20:14. Está en la ley del Señor. No cometerás adulterio. Pero resulta que aquí tenemos un mandamiento. El mandamiento nos está diciendo que no debemos cometer adulterio. Pero además del mandamiento, nosotros tenemos ejemplos bíblicos que nos enseñan en historia y en carne que adulterar es malo. Y aquí tenemos la historia de David y Betsabé. En la historia de David y Betsabé, ¿se comprueba que adulterar es malo? Sí, se comprueba que adulterar es malo. A David no le fue bien, fue reprendido por el profeta, incluso perdió al hijo engendrado en Betsabé. Ahora bien, en otro lado tenemos, acuérdate del día sábado. Bien, ese es un mandamiento bíblico. Bien, ¿y hay alguna correlación histórica? Claro que sí. Por ejemplo, cuando se dio la ley, inmediatamente al otro día, al primer sábado que vino después de darse la ley, apareció un hombre que fue a buscar leña y el Señor lo mató porque mostró su desagrado, pues había transgredido su sábado. Ahora aquí en Nehemías 13, del 19 al 25, se ve cuando en el pueblo de Dios interfieren con los mercaderes que mercadeaban en día de reposo. Bien, entonces ahí tenemos el mandamiento y entonces aquí tenemos el cumplimiento histórico. Bien, ahora dice al fondo abajo, dice el Salmo 150. Ese es el texto bíblico. Y en el Salmo 150 da la impresión, porque empieza diciendo, alabad a Dios en el santuario, tomen en cuenta la palabra santuario, y luego dice, alabadle con pandero y danzas. Bien, o sea, mezclen las dos palabras. En el santuario hay danzas, ¿verdad? Así es como lo han tomado la mayoría de los hermanos y las iglesias evangélicas el día de hoy. Pues les hago una consulta. ¿En qué versículo de la Biblia ustedes encuentran a los levitas o los sacerdotes danzando dentro del santuario? En realidad que no hay ningún versículo, ¿verdad? Yo creo que lo más cercano que puede existir a eso, tal vez fue cuando David trasladó su arca a Jerusalén, ¿verdad? Yo creo que es lo más cercano que puede haber. Pero en el santuario o en el tabernáculo de Moisés no había nadie danzando, ¿verdad? Ni Nadab, ni Abiú, ¿verdad? Ni tampoco Aarón, ni su familia y sus descendientes. Ellos no danzaban, no se metían al tabernáculo a danzar, ¿o sí? Bueno, normalmente en este punto hay muchas personas que suelen decir, lo que pasa, hermano, es que el santuario no es la iglesia. Ok, el santuario fue el centro de adoración que había en ese tiempo. Es cierto que se hacían sacrificios, pero Ana iba a orar y las personas que iban en el Nuevo Testamento incluso también iban a orar. Y mucho tiempo incluso después de que Jesús padeció en la cruz y murió, el templo seguía siendo el lugar privilegiado para ir a enseñar la palabra de Dios por los apóstoles, para ir a orar y para poder tener una vida religiosa. ¿Por qué en ninguno de esos santuarios, ninguno de los tres, ni el de Moisés, en el desierto, el tabernáculo, ¿verdad? Ni en el de David y Salomón, que construyó finalmente Salomón, ni en el de Zorobabel, ni tampoco en el santuario de Herodes, en ninguno de esos 4 santuarios, realmente nosotros pudimos ver a alguien danzando? Es porque simplemente en el santuario no se danzaba. Por esa razón, el Salmo 150 tiene que tener otra explicación. Pero hay algo más interesante, queridos hermanos, porque no tenemos apoyo histórico, no tenemos apoyo teológico para poder afirmar que se danzaba en el santuario, y mucho menos que se puede danzar hoy en la iglesia.
Pero entonces aquí tenemos otro problema, el respaldo estructural. Y el respaldo estructural es algo que para mí es fundamental para explicar este tema. Siempre cuando uno dice, hermanos, en el santuario no se usaban tambores, ¿verdad? La mayoría de los hermanos va y dice, pero había un címbalo. El címbalo es un instrumento de percusión. Por tanto, sí se podían usar tambores. Ahora viene el gran problema porque en realidad el címbalo tampoco se utilizaba como nosotros lo utilizaríamos en el día de hoy. Bien, ¿por qué razón? Déjenme mostrarles aquí adelante, tenemos el Salmo 121. Bien, y yo sé que no van a entender nada de lo que dice ahí, ¿verdad? Esas son las transcripciones fonéticas sefardíes de los salmos. O sea, son lo más cercano para que nosotros podamos leer, ¿verdad? A veces hay ciertas diferencias en las distintas transcripciones fonéticas del hebreo, pero hay algo que es en común. Aquí tenemos delante uno de los cantos que se cantaban en el tiempo bíblico. Aquí tenemos el precioso Salmo 121. Y saben, este salmo que ustedes ven en pantalla tiene una gran diferencia con los salmos que tenemos el día de hoy, con los cantos, con los himnos de la iglesia, con los cánticos y los coritos que usamos. Hay algo diferente, hay algo importante que nos puede ayudar a comprender el uso de las percusiones en el tiempo bíblico, ¿verdad? El problema es que este salmo que ustedes ven por delante no tiene una estructura apta para ser interpretada con percusiones. Bien, no las tiene. Se los explico de la siguiente manera. Por ejemplo, ocupemos un canto, Sublime Gracia. Bien, yo creo que todos nosotros ya conocemos Sublime Gracia, Amazing Grace, right? Entonces, tenemos Sublime Gracia. Ahora, vamos a contar las sílabas que tiene la primera línea de este himno. Bien, ¿cuántas sílabas tendrá? Miren, sublime gracia del Señor. ¿Cuántas sílabas tiene esa línea? ¿Las contaron en casa? Tiene 8 sílabas. Vamos a ver la siguiente línea. Que a un infeliz salvó. Ahí tenemos 6 sílabas. Bien. Después sigue. Fui ciego, mas hoy veo yo. 8 sílabas. Perdido y me salvó. 6 sílabas. Si contamos de corrido, serían 8 sílabas, 6 sílabas, 8 sílabas, 6 sílabas. Se dan cuenta que hay una correlación matemática. 8, 6, 8, 6. A esto en música se le llama métrica silábica. Significa de que los cantos modernos tienen una capacidad de poder ejecutarse con un ritmo debido a la métrica, a esa matemática que viene inserta en cada canto. En el caso de Sublime Gracia, ¿verdad? Nosotros tenemos esa métrica. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Podemos seguir el ritmo, ¿verdad? Podemos acompañarlo en casa con un aplauso, podemos acompañarlo con una guitarra, podemos tocarlo con un piano, pero también podemos tocar la batería, ¿verdad? Sublime gracia del Señor, a un infeliz salvó. Incluso si lo ponemos más asincopado, también funciona y funciona muy bien, ¿verdad? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, ¿verdad? Ahora viene el problema. Normalmente estamos acostumbrados a estos cantos y estos son los cantos modernos que hoy tenemos y se pueden todos, en la gran mayoría, acompañar con percusiones. Yo he escuchado con percusiones nuestra doxología. A Dios el Padre celestial, a Cristo nuestro Redentor,
Hay una versión de Marcos Witt en que él toca precisamente con percusiones. Hay una versión rock también, ¿verdad? Todo esto es debido a la métrica que acompaña nuestros himnos. Ahora, enfrente ustedes tienen uno de los himnos que se cantaban en los tiempos bíblicos, el Salmo 121. Ahora, vayan contando conmigo las distintas sílabas que tiene este salmo, ¿ok? Empezamos del inicio. Shir Lamalot, 5. Esa Naim el Hearim Meain Yabo es Ri. ¿Cuántas contaron allí? ¿Cuántas contaron? Vamos a repetir. A ver. Esa Naim el Hearim Meain Yabo es Ri. Tiene una línea de 8 y luego tiene una línea de 7. Tiene 15 sílabas. Después nosotros seguimos. Esri Mehim Hashem. 6. Ose Shamayim Baaretz. Bien. 8. Ahora, Al Jiten Lamot Rakleja, Al Yanum Shomerja. Hinelo Yanum, Welo Yishan Shomer Yisrael. Saben, si ustedes empiezan a contar las sílabas, van a ver que no hay ningún patrón definido. En Sublime Gracia es 8-6, 8-6, pero en el Salmo 121 tenemos 8, 6, 7, 13, 20, 5, 15. Cuando ustedes ven un salmo como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, la diferencia es mucho más abismante. Solamente miren en pantalla cuántas sílabas tiene cada línea, cada estrofa de este coro, ¿verdad? Mismor le David, Adonai Roi, lo exar, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos aquí esta condición y que tenemos un gran problema en realidad, porque el Salmo y todos los salmos, incluyendo el Salmo 150, ninguno de ellos tiene ritmo. Eso quiere decir que incluso el Salmo 150 no puede ejecutarse con tambores, como menciona el versículo 4, panderos o danza. Bien. O sea, ni siquiera el Salmo 50 podía danzarse. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No tenía la estructura apropiada para hacerlo. ¡Wow! O sea, para danzar en la iglesia, cualquier persona que quiere usar el Salmo 150 se está basando simplemente en un mito, en una falsedad, ¿verdad? En una falta de criterio, porque no hay fundamento teológico, en primer lugar, no hay un fundamento histórico que confirme de que eso es así. Y en tercer lugar, tampoco ni siquiera existe la estructura en los cantos del santuario para que estos pudieran ser bailables. No hay ninguno de los salmos que pueda ser bailable, ninguno. Bien, esto es interesante porque en el Nuevo Testamento hay ciertas porciones en las que ya se empezó a incorporar el ritmo. Aunque no podemos decir que se usaban tambores ni nada por el estilo, pero los cantos del cielo, los cantos que aparecen en Apocalipsis, los que aparecen reflejados en las distintas páginas de Apocalipsis, tampoco tienen métrica. Es asombrosísimo. Ahora la pregunta es, bueno, está bien, entonces no se podía danzar en el santuario, pero ¿en dónde se podía danzar? Porque el Salmo 150 lo dice. Bien, pues para encontrar la respuesta al Salmo 150, vamos al Salmo 149. Salmo 149, versículo 3. Ahora miren lo que dice aquí. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Ok, miren, parece que el hermano Jonathan se está contradiciendo. Porque el Salmo 149:3 nos dice que vamos a danzar. Ahora fíjense, en ninguna parte del Salmo se menciona el santuario. El Salmo 150 es el único que tiene esa característica. Bien. Ahora, ¿en qué contexto están estos salmos? Pues les invito a ir al Salmo 81, versículo 2. Salmo 81, y aquí se nos va a abrir la mente y vamos a entender todo el asunto y el contexto. Fíjense que en Israel habían varios contextos que se mezclaban.
había un contexto cultural y al mismo tiempo había un contexto religioso, y los dos contextos eran diferentes. En el contexto cultural se acostumbraba a cantar y a danzar, es cierto, las doncellas danzaban cuando se cosechaba la uva y cuando se pisaban las uvas. También se acostumbraba a danzar cuando la gente iba a la guerra. Se acostumbraba a danzar también cuando la gente retornaba de la guerra invicta, ¿verdad? También teníamos las danzas de las tabernas en Isaías capítulo 5, y tenemos la música pagana, que por supuesto están los profetas de Baal danzando a su Dios, sajándose, ¿verdad? Pero en el contexto religioso, en el santuario jamás se permitieron las danzas ni la percusión. Pero sin embargo, en ciertas festividades sí se utilizaban las percusiones, pero jamás dentro del santuario. Siempre eran parte de la cultura del pueblo afuera de Jerusalén. Aquí en el Salmo 81, por ejemplo, dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción, tañed el pandero. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando ya de los instrumentos de percusión. No se está refiriendo a los salmos que se cantaban en la adoración a Dios, se refería a las danzas que habían fuera. Por eso dice el arpa deliciosa y el salterio. Y luego dice: tocad trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Bien. O sea, el Salmo 150 en realidad está haciendo una alusión a las fiestas solemnes. Está invitando a que participen de la alabanza. Saben, en realidad, muchos toman que el Salmo 150 como que fuera una lista de acciones o de instrumentos permitidos en nuestras iglesias, pero en realidad la parte más importante dentro del Salmo se encuentra en el último versículo: que todo lo que respira alabe a Yah, aleluya. Así que, queridos hermanos, de que la Biblia, que autorice la Biblia a que usted dance dentro del templo, en primer lugar, es un mito. No lo vivieron en Israel, no habían ahí sacerdotes danzando en el santuario, no había nada de eso, ¿verdad? Era una cultura popular de sus días, así como la poligamia, así como la esclavitud, que se vivía por fuera del santuario, nunca dentro. Bien. Así que en realidad, queridos hermanos, ese es el verdadero contexto o lo más cercano que podemos encontrar para explicar el Salmo 150. Bien. Ahora, hay algo llamativo. Aquí tenemos un segundo mito, ¿verdad? Tenemos el mito de Martín Lutero y de la música secular. Yo lo he escuchado de muchas voces. Martín Lutero metía música mundana a la iglesia, siendo un gran teólogo, un hombre de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo en nuestros días? Yo lo he escuchado desde varios púlpitos, yo lo he escuchado también, pero lo que me da pena y me da realmente un poco de vergüenza es que este argumento, tal cual como el Salmo 150, no son argumentos nuestros de personas adventistas, son argumentos copiados desde las ramas evangélicas. Por ejemplo, aquí tenemos a Rick Warren, uno de los principales expositores de la iglesia emergente en nuestros días. Él fue el que hizo, en su iglesia se hizo el debate presidencial de Obama versus Biden. Él fue el que hizo la oración de lanzamiento de Donald Trump, ¿verdad? Es un eminente evangélico carismático en estos días. Es de los que ha hablado directamente con el Papa y que dice: vamos a seguir al Papa y hagamos lo que dice el Papa, ¿verdad? Tiene un aspecto ecuménico fuertísimo este hombre. Ahora, él dice en su libro Iglesia con propósito, que tengo aquí en mi casa, en la página 290, él dice así: a lo largo de la historia de la iglesia, los grandes teólogos han expresado la verdad de Dios en el estilo musical de sus días. La melodía de Castillo Fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero, proviene de una canción popular de sus días. En la actualidad, Lutero probablemente, miren, esto es muy llamativo, se inspiraría en las melodías que se tocan en los bares. ¡Wow! Fíjense, ¿ustedes en sus casas han cantado alguna vez Castillo Fuerte es nuestro Dios? Es uno de mis himnos favoritos. Castillo fuerte es nuestro Dios,
¿verdad? ¿Qué diría Steve Green si él supiera que esa canción fue hecha en una taberna llena de borrachos y de mujeres de mala vida? Interesante postura la que tiene Rick Warren, ¿verdad? Ahora él dice también, no solo él, sino Charles Wesley usó varias melodías populares de tabernas, de teatros de ópera en Inglaterra. Calvino contrató a 2 escritores de canciones seculares de sus días para que le pusieran música a su teología. La reina de Inglaterra se puso tan furiosa por estas melodías vulgares que se refirió a ellas burlonamente llamándolas las gigas de Ginebra de Calvino. Yo he escuchado a muchos hermanos, hay otra excusa muy popular de este tipo, donde dicen, pero si la mayoría de los himnarios eran música mundana, entonces, ¿por qué no podemos usar ritmos mundanos el día de hoy? Bien, bueno, pues vamos a tratar de responder por medio del mismo Lutero y de su experiencia. Bien, en primer lugar, lo que está diciendo aquí Rick Warren y que está escrito es una vil mentira. Bien, todas las obras musicales que se le adjudican a Lutero, no solamente por creación, sino por compilación, son 37 obras musicales. Bien, con estas 37 obras musicales se compuso el primer himnario luterano y el primer himnario protestante de todos los tiempos. Bien, los primeros 15 himnos son himnos compuestos por él y entre medio de esos himnos hay uno que es muy conocido por todos nosotros. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Sí, fue compuesto por Lutero, no lo sacó de ningún borracho que le dijo la melodía en una cantina, fue compuesta por Lutero. Así que cuando lo cante el himno, cántelo con todo el corazón y con todo el gozo del mundo. Bien. Aparte de estos 15, 13 himnos fueron himnos de servicio de la música en latín. Esto es más o menos como lo que nosotros hacemos con los himnos evangélicos, ¿verdad? Nosotros tomamos himnos evangélicos que vayan de acuerdo con nuestra doctrina y con nuestra teología musical y nosotros los incorporamos en nuestra música porque son coherentes con nuestra música. Lo mismo hizo Lutero. Lutero sacó estos cantos que estaban en latín, los tradujo al alemán y eran himnos que no hablaban de la Virgen, no hablaban de nada que tuviera que ver con alguna herejía. Simplemente eran cosas compatibles con la Biblia. Bien, por eso fueron incolocados dentro de ese himnario. Ahí tenemos que además habían 4 canciones religiosas populares alemanas. Es así como, por ejemplo, en nuestro himnario nosotros tenemos también cantos que en un momento eran coritos, como por ejemplo, Majestad, Gloria a su Majestad. Y esos cantos ahora son himnos porque están colocados dentro de nuestro himnario, ¿verdad? De la misma forma, Lutero sacó 4 canciones religiosas de su tiempo. 2 canciones que eran religiosas también, pero pertenecían a los peregrinos caminantes. 2 más que son de origen desconocido. Pero solamente de todas las obras que habían en su himnario, había una sola canción que se sabía que era de una canción popular. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo sería, cómo sería la canción original mundana, digamos, que inspiró ese himno de Lutero? Bien, porque algunos pensando, como Rick Warren dice que este Lutero probablemente si viviera en nuestros días se iría a meter a los pubs y a las tabernas para ver qué es lo que se escucha. Entonces, más de algunos se imaginará, no sé, tal vez Despacito. No han oído, por ejemplo, disculpen referirme a esta canción, pero yo creo que alguno de ustedes la ha escuchado porque lamentablemente el mundo la escucha mucho y en realidad yo jamás me he sentado a escucharla, pero he escuchado que suena mucho. Saben, cuando salió esa canción hace algún tiempo atrás, a mí me apenó tanto, tanto, ver en mi Facebook a muchos de mis hermanos posteando una versión cristiana de Despacito. En realidad se hicieron varias versiones cristianas, hasta un par adventista. Y eso me coloca un poquito en desacuerdo con las personas que ocuparon ese tipo de música para emplearla con fines religiosos. En el caso de Lutero, yo creo que también estaría de acuerdo en estar en contra de él por lo que él hizo.
pero quiero mostrarles cómo se desarrolló la historia porque esto es algo muy especial. Fíjense que la canción que tomó Lutero era una canción de peregrinaje. Era, era algo que fue utilizado para un himno de Navidad. Era la canción de un peregrino que caminaba desde un lugar a otro y entonces Lutero lo empleó como para decir desde el cielo vengo a ti, cuando el Señor vino a la tierra, un peregrino viajando del cielo a la tierra. Bien, ahora déjenme decirles algo que es bien llamativo. Solamente 4 años duró ese canto en el himnario de Lutero. En 4 años se realizó un nuevo himnario y qué sorpresa, el canto secular que Lutero había incluido dentro del himnario lo sacó. ¿Por qué razón? Según Robert Harrell, que estamos viendo aquí sus citas, y según Tim Fisher, que son historiadores pesados y gruesos, ¿verdad? Ellos dicen de que la razón por la cual se sacó ese himno del himnario fue simplemente porque la gente, en vez de cantar la letra nueva cristiana que le habían puesto al canto, simplemente se sentía tentada a la música del mundo y a seguir cantando la melodía anterior que tenía el canto. Lutero había llevado el mundo a la iglesia con solo un canto y 4 años después tuvo que redimir su error sacando ese himno del himnario. Eso nos enseña muchas lecciones, queridos hermanos. Cuando nosotros tomamos melodías seculares y le ponemos letra cristiana, estamos en el mismo peligro de Lutero, ¿verdad? Ok. Ahora, una última cosa. Yo no sé cómo vamos en el tiempo, yo siempre me paso, pero yo sé que hoy día empezamos un poquito más tarde, ¿verdad? Así que les voy a pedir que me den un poquito de chance. Ahora miren, quiero que vean aquí adelante. Aquí tengo otra diapositiva y esto es algo más increíble todavía. Cuando yo leí las palabras de Rick Warren, en realidad, yo le pregunté a un amigo que tengo que es musicólogo y él me explicó todo esto y en realidad quedé sorprendidísimo. ¿Se recuerdan que yo les leí una cita al inicio, verdad? Aquí la tengo, donde Warren dice de que si en nuestros días Lutero viviera, entonces tocaría la música que hay en los bares. Y fíjense que aquí también dice que Charles Wesley también ocupó historias de tabernas. ¿Saben por qué es que él, Rick Warren y muchas personas creen eso? Es por una razón un poco tonta. En realidad es que me causa un poco de risa. El día de hoy tenemos muchos ritmos musicales. El día de hoy tenemos un ritmo, ¿verdad? Que es la salsa, otro ritmo que es el rock, tenemos otro ritmo que son las baladas, tenemos otros ritmos que son los corridos mexicanos. Tenemos muchos ritmos en nuestros días. Pues en los tiempos de la Biblia, o sea, perdón, me enredé aquí. No, en los tiempos de Lutero, fíjense que había un estilo musical que se llamaban las gigas, ¿bien? También había otro que se llamaba el saltarelo, pero también había otro popular tipo de música que eran llamados bares, B-A-R, bar, ¿bien? No estamos hablando de una taberna, no estamos hablando de un antro, ¿verdad? Simplemente estamos hablando de un bar, un estilo musical de la época que se caracterizaba por esta estructura que podemos ver aquí adelante en la pantalla, A-A-B. Por ejemplo, nosotros tenemos himnos en nuestro himnario que no tienen coro, ¿bien? El mismo Sublime Gracia no tiene un coro. Y ese es estrofa, 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 ¿bien? Pero tenemos otros himnos que sí tienen coro, ¿ya? Por ejemplo, en Jesucristo, mártir de paz, tiene un coro que es Gloria cantemos, ¿verdad? Y ese coro se repite después de cada estrofa. Bien, lo que tenemos aquí adelante es una estructura A-A-B, o sea, una canción que es estrofa 1, estrofa 2 y luego viene un coro. Eso es un bar. Les puedo decir que dentro de los cantos que yo he compuesto, también he compuesto bares.
Porque si es estrofa, estrofa, coro, yo he compuesto canciones así. Pero el problema es que la ignorancia de mucha gente viene cuando leen los escritos antiguos, ven la palabra bar y leen de que Lutero se inspiró en bares y entonces, ¿verdad? Se imaginan a Lutero en una cantina de mala muerte al lado de un borracho preguntándole cuál es la música de moda para meterlo en la iglesia. A veces me sorprende, queridos hermanos, hasta qué punto podemos descender para poder justificar las cosas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Les tengo el último mito, porque el cuarto mito ya lo respondí el día 1, el mito de la cultura. Pero aquí tengo el gran mito de la música judía. Oh, sí, señor, la música judía. ¿Cómo me gustaba la música judía a mí? Oh, sí, señor. Y he escuchado tantos que dicen, pero si los judíos danzan y hacen música alegre, ¿acaso esa música no viene desde los tiempos de David? Ellos danzan como danzaba David y los mismos judíos incluso creen que ellos danzan igual como se danzaba en los días de David. Bien, esto es algo muy común dentro de ellos. Ahora, permítanme decirles algo llamativo. Normalmente dentro de las sinagogas ortodoxas no danzan dentro de las sinagogas, ni hay música bailable tampoco. Bien, esto es algo un poquito cultural. Ahora nos vamos a meter un poquito en la cultura. Pero fíjense que es cierto. Cuando yo tenía algo así como 23 años, estaba allá en Bogotá, cerquita de donde están ustedes, y me fui por ahí cerquita de Luna Park y un poquito más hacia, más lejitos de Luna Park estaba la iglesia Redención, ¿verdad? Y caminando en el trayecto entre una iglesia y la otra iglesia, un día yo quise participar en un culto diferente. Ya no quería participar ese día de la iglesia, me invitaron a un culto en una sinagoga judeo-mesiánica. Así que me fui a meter en una sinagoga para ver cómo era aprender de ellos. Entonces me metí, queridos hermanos, y esto fue tremendo, porque claro, yo me metí, era un segundo piso que ellos tenían arrendado y me metí allí y pude participar del culto en sábado en la mañana, en realidad un culto reverente, solemne, muy hermoso. Tocaron el shofar. Qué hermoso es escuchar ese instrumento, el único instrumento que se conserva desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy. Antes se hacía de carnero, el día de hoy es preferente el cuerno de kudú, pero se sigue fabricando y se sigue utilizando. Qué hermoso es escucharlo en medio del culto. Saben, quedé tan fascinado que quise seguir participando y participé un par de veces más. En una de esas tantas ocasiones, el rabino me vio que estaba interesado y me dijo, ¿por qué no vienes al culto que hacemos por la tarde? Y yo dije, wow. O sea, ellos también tienen sociedad de jóvenes. O pensé yo que era como una sociedad de jóvenes. Entonces yo me salí del lugar y volví en la tarde a eso de las 4 de la tarde. Y cuando voy entrando, se escuchaba música bailable. Tum, 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 tum. Yo voy subiendo los peldaños y primero pensé que me había equivocado de lugar, pero finalmente me animé y entré. Y cuando entré, efectivamente era el mismo lugar en que se había hecho el servicio de adoración de la mañana, solamente que aquí habían quitado todas las bancas y estaban todos los hermanos danzando en círculos. Por fuera los hombres, después un círculo concéntrico las damas y al centro tenían a los más pequeñitos danzando en un círculo. ¡Qué hermoso! Oh, yo miraba la danza y yo decía, qué hermoso. Así es como deben haber danzado en las afueras de Jerusalén, en las fiestas solemnes. Así es como lo debe haber hecho David. Así es como deben haber danzado María. Oh, qué lindo transportarse a esas épocas. En especial porque las danzas judías no son sexualizadas como las de nosotros, ¿verdad? De repente se me acercó el rabino, yo me acuerdo, y él me dijo, Jonathan, pero ¿por qué no participas de la alabanza? ¿Por qué no danzas con nosotros? Yo le dije, no, rabino, disculpe, nosotros los adventistas no danzamos y le empecé a dar mi explicación bíblica de por qué no era conveniente y esto que lo otro. Y mientras estaba hablando, yo me descuidé. El rabino hizo una señal con el ojo y con la mano escondida
y abrieron los varones el círculo y me empujó y ahí quedé colgadito de los brazos en medio del círculo, todo el mundo saltando y era el único que estaba colgado. Y a poco dije, bueno, aquí no me ve el pastor, así que no me pueden borrar, ¿verdad? Así que me puse a danzar con ellos ahí. Y al principio no me gustaba, pero me quedó gustando y le aprendí el gustito. Espero que ojalá el pastor de la iglesia no esté escuchando el sermón el día de hoy, ¿verdad? Para que no me hagan justicia, pero sí, estuve danzando y lo peor de todo, les confieso ahí, después cuando llegué a la iglesia le estaba empezando a enseñar a danzar a los hermanos. Uf, esos eran tiempos reales interesantes. Yo estaba en la búsqueda de las alabanzas, de cómo agradar a Dios. Yo también en un tiempo decía, el Salmo 150 dice que dancemos. Y David danzó, ¿y por qué no puedo danzar yo? ¿Ah? Y entonces, finalmente, cuando terminó el servicio ese día, yo salí del lugar y antes de irme le dije al hijo del rabino, todavía me acuerdo porque se llama Ladino, tiene el nombre de un lenguaje específicamente que se llama ladino también. Y le dije, Ladino, ¿es posible que tú me puedas regalar esa música que hoy día danzamos aquí en la sinagoga? Y él me dijo, claro que sí, por unos 5,000 pesitos colombianos yo te lo doy. Bueno, eran judíos, ¿no? Entonces me tomaron y yo tomé el CD y me lo llevé para la casa y lo empecé a escuchar. Hermanos, yo duré como 2 meses escuchando música judía, solo música judía. Pero un día me surgió la curiosidad. Yo ya danzaba, ¿saben? Esto es llamativo. Yo ya sabía danzar como los judíos. Cuando de repente en mi casa me surgió la curiosidad de qué es lo que dicen las letras. Porque yo creo que es lógico, ¿verdad, queridos hermanos? Porque si tú estás cantando algo, ya me sabía cantar algunas porciones en hebreo, ¿verdad? Shalom Aleichem, Aleichem Amlachim, ¿verdad? Tenemos, disculpen mi hebreo rezongado, ¿verdad? Pero en ese momento yo empecé a buscar las letras para saber lo que decían y encontré que muchos de los cantos que habíamos danzado en la sinagoga eran unos cantos maravillosos. Pero había uno en especial, ¿verdad? Había uno en especial. Y ese canto lo cantaba una dama. Esta dama se llama Sarit Haddad. Esta es la mujer que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Podemos decir, es como la Britney Spears que tienen los judíos allá en Israel. Ella es la cantante pop más grande que ha existido desde la década de los 90, ¿verdad? Hasta nuestros días. Y Sarit Haddad cantaba esta canción. Y las letras aparecían en YouTube, las logré encontrar en español. ¿Saben? La canción hablaba de que ella dejó a su novio y que su novio la dejó y la abandonó y no sé qué nada más. ¿Saben? No tenía nada de religiosa la canción. Y yo decía dentro de mí, y todo el tiempo yo pensando que esto estaba haciéndolo para gloria de Dios. Y yo decía, y todos esos hermanos que danzaron conmigo en la sinagoga, y el rabino que sabe hebreo, y su hijo que sabe hebreo, ¿cómo se les ocurre? O en realidad no sabían hebreo. Bien. Primer mensaje para todos ustedes, queridos hermanos, no canten una canción, no se aprendan una canción si no saben lo que dice la letra. Ahora bien, esto me llevó a un estudio concienzudo de las distintas alabanzas judías y descubrí algo realmente asombroso. En primer lugar, debo decirles que yo era participante de un mito. Yo decía, voy a bailar como bailaba David. Voy a cantar como cantaba David. Oh, por ahí se abrió un micrófono. Bien. Ok, y entonces yo llegué y dije, entonces tienen que haber canciones antiquísimas dentro de la música judía. Ahora, en realidad, la música judía no es antigua, queridos hermanos. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista. Aquí la que tengo a un lado es Ofra Haza, la mujer que canta en esa película de El Príncipe de Egipto. Bien, yo creo que ustedes la conocen. Ella también es muy popular dentro de Israel. Es una de las perlas de la música que ellos tienen. Junto con Yoram Gaon, Barbara Streisand y otros tantos que vamos a ver ahí, como Neil Diamond en otra época. Ahora fíjense,
El himno nacional de Israel se llama la Hatikva. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes la conocen. Es más o menos así. Kolot valevav benima, nefesh Yehudi Sofia, ulfatei Mizrach kadima, ayin letzion Sofia. ¿Ok? Algunos de ustedes la reconocen, sí, porque, ¿saben? Normalmente se le suele aplicar esta melodía al Salmo 121 y suena maravilloso. Yo todo el tiempo decía, hoy así, este himno tiene que venir desde los tiempos de David. Yo pensaba incluso que esa melodía pertenecía realmente al Salmo 121. Pero la Hatikva, fíjense que en primer lugar ni siquiera es judía. Un compositor llamado Samuel Cohen tomó una porción de una música clásica, y esta música clásica, ¿verdad? Se llama la mantovana, y uno de sus movimientos habla de un río de Rumania y de una región de Rumania y de República Checa, un río de la República Checa y una región de Rumania que se llama Moldavia. O sea, la canción que nosotros tomamos del himno nacional de Israel pertenece a la música clásica. Fue robada de la música clásica y anexada como un himno patrio para Israel. Y en el año 1888, fíjense, no es un himno viejo. Mucho más viejo es Sublime Gracia, que fue escrito en el 1700 y tanto. Mucho más viejo es el himno de Lutero Castillo Fuerte del año 1500. Esta es música nueva, es música moderna. La señora White estaba viva en esos días. Otra canción típica, Jerusalem Shel Zahav, es de 1967. Mi abuelita ya tenía 50 años cuando se creó esta canción. Y Eli, miren las fechas. Hay uno típico aquí, miren. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava. Es de 1918. Más o menos. Mi abuelita nació 2 años después, en 1921. O sea, se dan cuenta, la música judía es música moderna. Y hay algo peor, porque cuando los judíos danzan, ¿qué es lo que danzan? ¿Cómo se llama ese baile? Ellos están danzando al igual que como danzaba David, están danzando igual que como danzaban en Israel. No. Los bailes que tú ves cuando ves judíos danzando son la oraj, una danza típica de Polonia, la polka rusa, el krakowiak, cercasiak, el rondo. Todos esos son bailes propios de Europa, de donde los judíos estuvieron cobijados muchos años, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando decidieron la gran mayoría emigrar hacia Israel, una nación que se creó desde el año 1948 en nuestra era moderna. O sea, cuando tú ves judíos danzando, ni siquiera ellos saben lo que están danzando. Ellos piensan que están danzando como David, pero en realidad están danzando como el zar de Rusia, ¿bien? Como Rasputín, ¿sí? Como Stalin, ¿bien? O sea, hay un desconocimiento muy grande, hay un mito muy grande. La música judía en realidad no es árabe, es una mezcla que en gran medida viene desde las regiones sefarditas y de las regiones askenaz, ¿verdad? Las distintas músicas son rusas, son rumanas, son polacas, son checas. En realidad, esa es la música judía. No hay ninguna relación entre la música que aparece en la Biblia. No hay ninguna cadena dorada que ligue la música de hoy a los tiempos bíblicos. A mí, por lo menos, se me desmoronó el cielo cuando yo comprendí eso. Bueno, les prometo que ya no doy clases de danza, queridos hermanos. Por último, el mito de la cultura. En realidad ya se me pasó el tiempo. Pero déjenme decirles que hay muchos mitos más en cuanto a la música cristiana se refiere. Y en realidad, por lo menos aquí he expuesto algunos de los más populares. Espero que les haya servido para clarificar algunas cosas y que les haya servido también para poder comprender otras.
Desde ya les agradezco que hayan acompañado a este servidor estos días y les invito a seguir compartiendo y buscando. La mente que busca sabiduría nunca quedará sin recompensa. Bien, les recomiendo varios libros. En primer lugar, La música de Ellen White. Bien, es un libro, yo siempre lo digo, a los que ya me han oído, es un chiste viejo, pero La música de Ellen White es un libro para tacaños y para flojos. Bien, es un libro asombrosísimo. Ustedes lo leen, ¿verdad? Y es del tamaño del camino a Cristo. Es una mirringa, dicen allá en algunos lugares de Colombia, no es algo chiquitito, algo que se puede leer. Yo lo he leído en 2 horas, 2 horas, no demora nada. Bien, también es un libro para tacaños porque se puede obtener gratuitamente en la aplicación EGW, La música de Ellen White, o también lo pueden descargar en PDF desde el sitio oficial de los fideicomisarios, el Ellen G. White Writings, ¿verdad? En los Estados Unidos. Está en español, así que no hay problema. Bien. Les recomiendo del pastor Daniel Pleng. Yo sé que ustedes son de Apia. Nosotros somos ACES, aquí la Casa Editora Sudamericana, pero yo creo que pueden llegar estos libros allá de alguna forma, aunque también en Internet yo creo que pueden estar también en PDF. El culto que agrada a Dios. La música que agrada a Dios del pastor Daniel Pleng, el pastor Daniel Pleng, ¿verdad? Tenemos varios otros libros que nos pueden servir y que nos van a ayudar a comprender un poquito más acerca de la música. Por último, yo le había dicho ayer de que les iba a compartir un estudio y al final se me olvidó. Pero yo creo que esta tarde, si el hermano John me puede recordar, entonces ahí se los hago llegar. Pero, queridos hermanos, hay mucho para aprender. También les invito a visitar mi canal, Jonathan Oriel. Ahí van a encontrar muchas otras exposiciones y esta misma música. Les recomiendo El mito de África. Es uno que no tomé, pero es bastante bueno. Búsquenlo y van a entender también muchas cositas acerca de los mitos que existen en nuestra iglesia. Ahí en ese programa se me ocurrió invitar a 2 o 3 amigos africanos para que den su testimonio de cómo es la música en sus países de origen. Es bastante bonito. Espero que estén muy bien, que el Señor les bendiga y que el Señor les acompañe. Mi hermano Jonathan, muchas gracias por el tiempo que tuviste durante esos 3 días. Hubiéramos querido que hubiera sido mucho más tiempo, pero pues en otra ocasión será con la ayuda del Señor. No sé si tenemos unas preguntas, no sé si quieras escuchar una pregunta o 2, no sé. 2, con 2 yo creo que está bien. Bueno, a menos que sean rápidas. Si son rápidas, tal vez alcanzamos a tomar una más. Ok, listo. La primera pregunta, un cantante evangélico no adventista que tiene su música o canta su música con letra y ritmos adecuados bajo los parámetros, podemos usar su música dentro de la iglesia o si se puede invitar a la iglesia. Ya. ¿La otra? Son todas de una vez, ¿verdad? La otra, muchas personas dicen que nosotros los adventistas somos muy aburridos porque no danzamos o no bailamos. Siempre nos hacen el comentario que Jesús danzó. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Ok. Me gusta esa pregunta, me gusta ese espíritu. Muy bien, vamos a contestar la primera. Yo creo que la persona que hizo la primera pregunta tiene las cosas bastante claras. En realidad no creo que la pregunta vaya dirigida a si podemos aceptar un cantante evangélico, si el cantante evangélico va de acuerdo con nuestros principios. Por ejemplo, yo les puedo mencionar, hay sellos. Nosotros no tenemos eso en el adventismo latinoamericano, no tenemos nada de eso. Pero en Estados Unidos hay un sello musical que es de los bautistas, de la Universidad Bob Jones, que hacen música sacra, pero hermosísima. Y normalmente ellos son muy equilibrados con su música. Lamentablemente, la mayoría de la música que se encuentra allí está en inglés. Yo escucho, la gran mayoría de lo que yo escucho está en inglés,
Pero, por ejemplo, este sello musical, Majestic Music, tiene cientos de cuartetos, coros, solos, dúos, tríos, instrumentales, música de niños, música de cámara con inmensas orquestas, tiene música de bronce, solamente quintetos de bronce, tiene solos de flauta, tiene flauta irlandesa, tiene distintas formas musicales y toda es música conservadora sacra. Jamás vas a escuchar música pop y batería y nada de eso. Ahora bien, generalmente yo recomiendo a las personas que conocen inglés, y yo normalmente les digo, vean en ese sitio porque es muy bueno, pero también les digo, miren las letras, porque las letras tienen que ser coherentes con nuestro mensaje. Tal como dice la persona que expresó la pregunta, es peligroso tomar a las locas y tomar partes especiales de cantantes evangélicos. A mí me ha tocado estar presente en una iglesia en que le pidieron a una hermana, por favor, cántenos. Usted que canta tan lindo, cántenos una canción de Dios. Y la hermana, por lo visto, era muy nueva porque se puso a cantar el Ave María. Bien, ¿me entienden? Dentro de una iglesia adventista. Bien, he escuchado una canción de Jesús Adrián Romero en una parte especial. La canción de Adrián, Rapto Secreto. El rapto secreto no es bíblico, ni es algo nuestro, pero lo cantaron y como no prestaron atención a la letra, se les pasó, ¿bien? Y también he escuchado, hay muchas canciones evangélicas que dicen que cuando uno se muere, yo entonces te veré allá en la gloria, ¿bien? Suena bastante bonito, pero si ustedes analizan teológicamente esa expresión, en realidad no es así, porque cuando yo muera voy a descansar, porque los muertos nada saben, y cuando el Señor venga en gloria y majestad, entonces resucitaremos para verlo a Él. Bien, entonces, efectivamente, hay que mirar la musicalización, hay que mirar el ritmo y también hay que mirar la letra. Ahora, la, la persona que la pregunta dice dos cosas. Se puede ocupar, bien, siempre y cuando no podemos mencionar de que si la música es adventista es buena y si la música es de fuera es mala, bien. En realidad toda la música tiene que pasar por un filtro por medio de la Biblia y del espíritu de profecía. Si la música pasa por ese filtro, se puede utilizar. Ahora, de invitar cantantes evangélicos a nuestras congregaciones. Miren, personalmente, y esta es mi opinión personal, creo que no es algo correcto, creo que no es algo que debiera estimularse. Creo que más bien tenemos que estimular a nuestros cantantes propios de la iglesia. Tenemos que ayudarles a nuestros cantantes a surgir y a poder mencionar y mostrarle al mundo el mensaje de los tres ángeles. Se los dice uno que ha cantado en iglesias evangélicas. Yo he cantado en iglesias evangélicas. Me han invitado para allá. Y yo voy sin temor a los malos espíritus y a todo eso, porque ni a nada raro, porque cuando voy para allá, voy con el afán de predicar la palabra de Dios y de dar el mensaje. Bien, pero de traerlos a nuestra iglesia es un poco complicado. Y yo recomendaría que no es lo mejor. Ahora, por último, Ellen White menciona de que en una ocasión, en una iglesia específica, la gente, los hermanos estaban invirtiendo grandes sumas de dinero para poder contratar músicos mundanos y poder de esa manera efectuar una música gloriosa dentro de la iglesia. La recomendación de la señora White es hagan lo que pueden con lo que tienen, pero no inviertan recursos en eso. El Señor no lo aprueba. Es lo que ella dice. Bien. La otra pregunta tenía relación con... Uy, ahora sí, como no la noté, Te se me ayudo, fue. te ayudo. Habla acerca de la pregunta es, mucha gente dice que nosotros somos muy aburridos, los adventistas, o como adventistas somos muy aburridos porque no bailamos. Sí, Y salen siempre con el tema de que Jesús danzó, entonces nosotros también debemos hacer. ¿Qué podríamos responder al respecto? creo que en realidad
el Jesús danzó no es tan frecuente como el David danzó. Bien. Y es exactamente lo mismo que yo les venía diciendo. La danza bíblica tenía un carisma un tanto diferente a la danza que hoy se utiliza. La danza bíblica, saben, no tiene ninguna relación con las danzas que hoy tenemos, ni siquiera con la danza judía, tal como les estuve mostrando. Déjenme leerles lo que dice el comentario bíblico adventista sobre la danza. Bien, esto está en comentario bíblico adventista, tomo 1, página 584. Dice, la danza en los tiempos bíblicos era una manifestación externa de gozo santo que se realizaba con el mismo espíritu con que se elevaban los cantos de alabanza y las oraciones de agradecimiento. Las danzas judías no eran danzas como las que hoy existen. En realidad las palabras, las alrededor de 8 palabras que significan danza, mahol, mahalat, karar, ¿verdad? Todos esos verbos hebreos, en su gran mayoría reflejan movimientos bastante sencillos, simples, más semejantes a las rondas de los niños. Hay muchos de ellos que ni siquiera son danza, que simplemente son alegría. Y en otros casos, como, pero sahak es simplemente alegría, y en otros casos se ocupa la palabra saltar, ¿bien? Es simplemente que estaban saltando de alegría, saltando de alegría. Hay muchos verbos de esos, pero en realidad la danza bíblica, tal como lo dice el comentario bíblico, la danza bíblica no tenía un carisma sensual, morboso. Era una, dice Elena de White, que era una costumbre de los orientales de la época. Bien, era la costumbre de los orientales de la época. Era un tema cultural que tenían en esa época. Y en realidad, déjenme leerle una cita en cuanto a eso. No es que lo haya tenido preparado, pero en realidad que estaba en la misma diapositiva que les estoy mostrando, en la misma diapositiva un poquito más adelante, aparecía esta cita, dice, la danza, dice, no es una actividad pura y de buen nombre, dado que busca esencialmente la excitación sexual mediante el contacto físico y movimientos insinuantes y provocativos. De esta forma, el baile abre la puerta para quebrantar el límite señalado por Dios en cuanto al sexo para el bien de sus hijos. Eso está en el Hogar Adventista 452. En Mensajes para los Jóvenes 397 dice, la diversión del baile, como se practica actualmente, es una escuela de depravación y una terrible maldición para la sociedad. En realidad, pienso que cuando yo veo unos niños girando en una ronda infantil, creo que no hay nada de malo, ¿verdad? Creo que es algo tan simple, tan sencillo. Pero nosotros mismos hemos visto imágenes grotescas, ¿verdad? De niños bailando reggaetón y de cosas así que son las que se ven en nuestros días. Efectivamente, en la Biblia no aparece la danza como una disciplina que se utilizara dentro de la iglesia y no es realmente recomendable para nuestros días. Si quieren más información, también les recomiendo leer, hay un documento del pastor Carlos Steger sobre la danza que está ubicado en la página oficial de la Iglesia Adventista de la División Sudamericana. Ustedes buscan Carlos Steger, pueden danzar o pueden bailar los adventistas, y él hace una clarificación bastante más extensa que la que yo les puedo hacer en este momento. Tenemos espacio solo para una más, nada más. Una más y cerramos. Vale, mi hermano. Voy a permitir que una persona que levantó la mano en los participantes de Zoom, que creo que es la hermana Karen, levantó la mano hace un momento. Vamos a darle participación a la hermana Karen para que haga formule su pregunta. Karen, ¿estás ahí estás ahí con el audio abierto, por favor? Hermano. No, justamente era para hacer el aporte, pero de la primera pregunta, no había más. Era para comentar el mismo caso que Elena de White, le mostraron que una iglesia contrataba músicos
Y luego Dios les dijo que no era correcto, pero era un aporte. Amén. Gracias, Amén. Karen. Entonces, Jonathan, aquí tengo también mi cachorrito. Quiero hacerte una pregunta, es lo siguiente. Hay personas que mencionan que donde nos reunimos, en cualquier lugar que sea en un lugar X, vamos a adorar al Señor por tal motivo ese lugar y sus instrumentos y las cosas que hay ahí se pueden hacer santas y podemos participar de ellas porque nos estamos reuniendo en el nombre del Señor. Ya. O sea, me refiero, la pregunta va dirigida hacia los contextos. O sea, si estamos en la iglesia, escuchamos una música y afuera podemos escuchar otra. ¿A eso se refiere? Bueno, también lo podemos manejar de esa manera, pero la pregunta es específica. Es decir, yo voy a un lugar donde se reúnen los hermanos evangélicos. En un lugar específico, en un coliseo, y ahí habitualmente se reúnen, o no, el lugar donde se reúnen es un lugar de evangélicos, pero nosotros pedimos prestado o alquilado para reunirnos allá. Esa situación, los instrumentos, todo eso, podría generar que ese lugar puede llegar a ser santo, o sea, se puede utilizar sin problema y utilizar los instrumentos y todo. Ay, hermano, ¿cómo se nota que somos nosotros latinoamericanos? Esto es algo muy llamativo porque es propio de los latinoamericanos, querido hermano. Disculpa que me ría, lo que pasa es que es un asunto contextual y que hay que analizarlo siempre con un poquito de altura de miras. Porque, por ejemplo, nuestra iglesia normalmente renta centros de eventos de distintos tipos, ¿verdad? Y en esos centros de eventos se realizan nuestras conferencias, se realizan nuestras distintas reuniones, ¿ya? Y efectivamente, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, entonces el Señor está allí. Les cuento una experiencia. Yo he estado dentro de las cárceles, haciendo culto dentro de las cárceles. Y cuando uno invoca el nombre del Señor dentro de esas cárceles, ustedes saben, las cárceles son lugares difíciles, ¿bien? Pero cuando uno está dentro de la cárcel y uno invoca el nombre del Señor, la presencia del Señor tiene que estar allí por la fe, por medio de la promesa que donde están dos o tres, ahí están congregados. Ahora, querido hermano, mira, querido hermano John, esto es bien interesante. Si tú me hicieras esa pregunta a mí, es posible que yo no me ofenda, ¿bien? Pero si tú haces esa pregunta a los hermanos de Estados Unidos, wow, es posible que se ofendan, porque en las oportunidades que he tenido, ya son 5 años que estoy visitando Estados Unidos, a veces 4 meses en el año. Yo creo que el 70% tal vez de las iglesias adventistas que hay en los Estados Unidos son rentadas a los evangélicos. Bien, es súper interesante. Yo he llegado a iglesias a predicar donde los hermanos son ultra conservadores y adelante hay baterías y guitarras eléctricas y, y se ve todo ese tipo de cosas. Y yo he llegado incluso a una iglesia adventista que está rentada de una anglicana, y los anglicanos son prácticamente católicos. Tienen un crucifijo inmenso ahí en la mitad de la iglesia, y algunos tienen vitrales, y los vitrales tienen imágenes de los santos. O sea, en realidad, nuestros hermanos fundamentalmente en los Estados Unidos se reúnen mucho en templos evangélicos, pero es porque los edificios son tan costosos que ustedes ni se lo imaginan. Hay una iglesia, por ejemplo, que se llama Tahoma Park. Eso está en Washington, D.C. Y la Tahoma Park es una iglesia que los hermanos de Guatemala compraron a punta de vender las arepas de ellos, las pupusas. Bueno, son de los salvadoreños, pero ellos vendían pupusas y con eso compraron el templo. ¿Saben cuánto lograron reunir vendiendo esas arepitas, esas pupusas? $3 millones.
eso es lo que a ellos les costó comprar su templo. No todas las iglesias tienen esa cantidad de dinero, queridos hermanos. Entonces, nuestros hermanos en los Estados Unidos, hay muchos de ellos que les toca arrendar y a las iglesias evangélicas sus locales para poder hacer los cultos. Uf, a mí me ha tocado cantar y predicar en iglesias impresionantes, iglesias que a uno naturalmente no le daría como para entrar en esos lugares. Pero afortunadamente, pues la mayoría de las iglesias, todas están luchando para poder obtener sus propios locales. Nosotros en nuestra ideología latinoamericana y en nuestra cultura, idiosincrasia latinoamericana, todos tenemos nuestra iglesia, o rentamos en algún lugar, yo conocí una iglesia en Bolivia que se reunía incluso, ellos se reunían debajo de un árbol. Ellos se reunían debajo de un árbol. Y allá en Sabana de Torres, ahí donde está cerquita el infierno, ahí, cerquita de Barranca Bermejo, ¿verdad? Barranca Bermeja por ahí. Nosotros visitamos una iglesia que no tenía paredes. Las paredes era un plástico de color azul y tenían los hermanos un púlpito y se reunían allí. Nosotros en Latinoamérica podemos hacer eso, pero los hermanos en Estados Unidos en realidad les toca un poco diferente por la cultura, la idiosincrasia que tienen allá, porque en algunos estadios es más complicado reunirse clandestinamente como lo hacemos nosotros. Tiene que ser todo allá legal y tener un local establecido. Entonces, por eso la mayoría recurre a arrendar estos lugares. Así que no tengan miedo, queridos hermanos, si es que hay que rentar un local que tenga eso. Les digo, nuestros hermanos en otras latitudes es el pan diario que ellos viven. Bien. Y no, adelante, queridos hermanos, si es la voluntad del Señor, cada iglesia permita a Dios que pueda tener su lugar donde reunirse, si es la voluntad de Dios. Pero si no, donde sea está la presencia del Señor cuando nosotros... Ojo, la señora White dice que si nosotros vamos a lugares de placer, tampoco los ángeles van a ir con nosotros, pero eso es un contexto diferente, ¿verdad? Un contexto muy, muy diferente. Ok, que el Señor les guarde, queridos hermanos. Bien, mi hermano Jonathan, muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Gracias por esos 3 días que tuvimos con esta temática. Fue muy agradable, muy edificante haber estado con Jonathan Uriel esos 3 días. Y yo sé que más adelante, Jonathan, vamos a volver a pedir, si el Señor nos lo permite, que nos volvamos a reunir acá por este medio. Gracias a los hermanos que estuvieron enlazados por YouTube, gracias por los hermanos que estuvieron aquí por Zoom. Y yo sé que cada uno de nosotros estuvimos muy atentos y muy agradecidos por esta programación que se tuvo durante estos días. Jonathan, de mi parte, muchas gracias. Un abrazo para vos y tu familia y que este ministerio que estás dirigiendo, que el Señor lo siga guiando por esos pasos maravillosos que has estado cada día con este ministerio. Quedaron muchas preguntas, aquí me hacen preguntas de algunas personas, algunos cantantes, pero yo inicialmente lo habíamos acordado de que no íbamos a tener preguntas acerca de personas y en ministerio, sino que iba a ser algo muy... No, y yo tampoco hubiera respondido, porque pienso yo que a mí no me corresponde juzgar, y hay otra cosa que es muy importante. Dentro de los cantantes adventistas hay muchas cosas buenas, y ¿cómo se llama? Lo que yo recomiendo no es satanicen a tal cantante o a tal grupo o tal cosa, sino simplemente hagan lo que dice la Escritura, escudriñarlo todo y desechar lo malo, ¿verdad? Tenemos que filtrar todo y sacar lo mejor. Tal vez algún cantante en su afán de poder llegar a los jóvenes o de poder llegar a la gente del mundo, se le ha pasado por la mente y ha hecho un canto muy secular, pero probablemente el mismo cantante dentro de su música tenga alguna adoración que realmente nos pueda hacer elevar. En realidad,
es así, yo no sé, en mis carpetas de música, se supone que los álbumes tienen 10 cantos y yo tengo álbumes con 3 cantos, con 2 cantos, hay unos con 7 cantos, hay unos con todos los cantos porque son perfectos. Entonces, filtren su música, incluso la mía, si hay algo que les parece incorrecto. O sea, la música es un don de Dios y es un don para que entremos en comunión con Él. Busquemos lo que nos pueda elevar a Dios, lo que nos pueda hacer sentir su presencia realmente. No solamente la emoción, porque hay muchos que confunden la presencia de Dios con la emoción, sino algo que nutra nuestra mente con palabras bíblicas, algo que nutra nuestro corazón y que nos lleve a los pies de Jesús. Muy bien, mi hermano Jonathan, entonces vamos a terminar con una oración. Esta vez, claro, ¿me puedes colaborar como siempre lo has hecho terminando con una oración? Claro que sí. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Dios, te agradecemos porque tu palabra es buena y tu palabra nos enseña siempre un camino elevado, un camino correcto. Te agradecemos también porque has puesto, Señor, en nosotros esa responsabilidad de ser la luz del mundo, Amén. la sal de la tierra. En realidad que es difícil, Señor, ser el ejemplo del cristianismo que tú nos has brindado solamente por la gracia, porque somos pecadores, porque somos llenos de errores, porque tenemos muchas falencias. Pero con humildad rogamos por tu Espíritu Santo que nos vaya ayudando, que nos vaya limpiando, que nos vaya enseñando cada vez un camino para poder estar más cerca de ti. Que lo que escuchamos y lo que vemos no contriste tu Santo Espíritu. Perdónanos por las muchas veces que te podríamos avergonzar si estuvieras presente con nosotros. Te pido que nos puedas ayudar en nuestras luchas de carácter y también a poder ser lo suficientemente humildes como para desechar nuestros gustos y colocar encima los gustos tuyos. Padre, gracias. Bendice esta iglesia que me ha brindado esta oportunidad y a todos los hermanos que han escuchado este mensaje. Que el Señor les pueda bendecir en sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi hermano Jonathan, entonces Dios se bendiga. Voy a permitir que los hermanos con sus cámaras abiertas le hagan una despedida a nuestro hermano Jonathan y nos vemos muy pronto, Jonathan, con ayuda. Abran sus cámaras, mis hermanos, para la despedida. No creo que estén durmiendo todavía. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga.